Desde Zapopan, Jalisco, los invitamos a escuchar este especial que se le hizo a la Virgen de Zapopan. Yo soy Javier, bienvenidos a El Humano Futuro. Y para esto, tenemos el gusto de presentar al licenciado en Historia, Bernabé Jara, que se graduó en la Universidad de Guadalajara. Y qué mejor que entrevistarlo a él, que se orientó en su carrera en la línea de investigación en estudios devocionales y que realizó una tesis del estudio de la representación de la devoción en torno a la Virgen de Zapopan. Entonces, para mí es un placer contar contigo en esta ocasión, en esta fecha. Un gusto, licenciado Bernabé. Un gusto, muchísimas gracias por la invitación. Es para ti y para nosotros. Es el placer que hayas aceptado mi invitación a esta ronda de preguntas en torno a esta figura, a esta representación espiritual valioso para la ciudad. Pero la intención de esta entrevista es que entendamos los zapopanos, sobre todo, cuál es la importancia de la Virgen de Zapopan, porque hablamos de la Virgen de Zapopan, cada año se hace una romería, cada año se le hace un festejo, se le hace la veneración, pero ¿qué significa ella, verdad? Si realmente todavía hay una importancia para los zapopanos y para la zona metropolitana de Guadalajara o demás lugares del país, y por lo tanto voy a hacer una sesión de preguntas. Primero me gustaría que te presentaras. Ok, buenas noches, agradecido de una cuenta con la invitación. Pues como ya comentó aquí Javier, soy egresado por parte de la Universidad de Guadalajara en la licenciatura en Historia. Hice mi tesis precisamente sobre la Virgen. Es un estudio devocional en cuanto a la representación de la misma en torno a la figura de la Virgen María, en lo que va del siglo XVII al siglo XVIII. Muy bien, gracias, licenciado. Vamos entonces a introducirnos un poco sobre esta figura religiosa. ¿Es una figura? ¿Es una figura en qué sentido? ¿En cuanto a la hechura? ¿O en cuanto a...? Sí, que sea meramente un símbolo. Sí, es un símbolo porque es el método en el que se evangelizó estas tierras. Remontémonos al Concilio de Trento, que fue la respuesta por parte de la Iglesia Católica ante el movimiento luterano, ya que este mencionaba que no era preciso una imagen para poder salvarse, era cuestión de fe. Si tienes fe, logras salvarte. En cambio, la Iglesia en su respuesta dice no, sí necesitamos las imágenes porque es un método para evangelizar. Es a través del discurso visual que puedo hacerte llegar o hacerte entender un mensaje. En este caso, la evangelización. Y es el mismo método que se trajo desde España, porque a partir de Trento, en España creció la hechura de imágenes. Entonces se trae aquí a la Nueva España, por así decirlo, en sus inicios, y es el método que utilizan los primeros evangelizadores. En este caso, la imagen se manda a hacer en Pátzcuaro, en Michoacán precisamente, y tiene la hechura de lo que era las imágenes de aquí, de los indígenas, que está hecha a base de pasta de caña de maíz, que es una especie de engrudo, más bien de masa que se hace moliendo las mazorcas, y se le echa un engrudo que está hecho a base de tazingue, que es un gusano que se da en los montes de Michoacán, junto con orquídea, y son totalmente ligeros por este material. Muy bien, licenciado. Entonces, el uso de figuras religiosas se hace como es un resultado del Concilio de Trento como método de antirreforma, ¿verdad? Más bien como contrarreforma, ¿verdad? Sí. Más bien es una respuesta a la reforma. A la reforma. El Concilio de Trento es la contrarreforma. Ok, es la contrarreforma. Pero es lo que especifica en respuesta a si Lutero dice que no es necesario las imágenes o las representaciones, la Iglesia Católica dice sí es necesario, porque si yo no entiendo tu lengua o no entiendo la manera en la que tú hablas, de cierta manera puedo hacerte llegar el mensaje por lo visual.
Ah, muy bien. Entonces la intención aquí es utilizar los símbolos religiosos para que por medio de la vista se me logre convencer, ¿verdad? Y que yo entienda que en eso hay un símbolo sagrado. Sí. Bien. Entonces la figura en sí se trajo de España. No. ¿No? La figura original de Nuestra Señora de Zapopan, originalmente es la Inmaculada Concepción, que es una advocación mariana. Esa parte de la Virgen María, o nombre que se le denomina, en este caso la Inmaculada Concepción, es esa advocación que nos recuerda que María fue preservada de todo pecado desde el momento de su concepción hasta toda la eternidad. Muy bien, gracias licenciado por esta hermosa respuesta. Bien, entonces ya nos hablaste que cómo es el símbolo y de dónde se crea y de qué figura de la Virgen María viene. Entonces, ¿cómo se origina ella aquí en este municipio, Zapopan? Zapopan específicamente viene, o sea, ella es hecha en Michoacán. Bien, entonces ella no fue hecha en Zapopan. No. Se hace en Michoacán. Me comentaste en Pátzcuaro, ¿verdad? En Pátzcuaro, pues, Michoacán. Su origen físico. Su origen físico y material fue mandado a hacer por Fray Antonio de Segovia, quien él se le considera el apóstol del occidente de la Nueva España, porque él es el que se encarga de evangelizar. Junto con la imagen de la Virgen de Zapopan, de la Inmaculada Concepción, que después vendría a denominarse de Zapopan, pues se manda a hacer también la Inmaculada Concepción, que después sería la Inmaculada Concepción de la Salud, que es precisamente la patrona de Pátzcuaro. Se manda a hacer de este mismo material Nuestra Señora de San Juan y Nuestra Señora de Talpa. Después se les cambian las advocaciones, pero ahí es donde se originan. Y después son llevadas, o sea, por su misma ligereza, la pie a que puedan transportarse. Y es como Fray Antonio de Segovia, que él se hace cargo de la Virgen que después quedaría aquí en Zapopan, pues se la trae colgada al cuello en un como especie de relicario, porque es una imagen 30 centímetros más o menos, y por su ligereza le permitía llevarla muy fácilmente. Entonces con eso empieza a evangelizar el occidente. Sin embargo, durante esa evangelización también está la cuestión militar, ya que Nuño Beltrán de Guzmán, él fue el que se encargó no nada más de las expediciones de Occidente, sino de la cuestión militar, y fue de las cuestiones militares más sangrientas. Eso generó cierto sesgo, o más bien sesgo no, ciertos roces entre los indígenas, que principalmente eran cascanes, zacatecas, y una tercera que no recuerdo ahorita, pero eran las culturas indígenas provenientes de los chichimecas, que estaban establecidos en el occidente. Eso los hacía muy acérrimos, o sea, eran guerreros fuertes, no era cualquier cosa. Sí, hablamos que eran, pues, hablamos de chichimecas, eran poblaciones con vidas muy rudas, ¿no? Sí. O sea, porque hablamos que vienen de zonas desérticas, ¿no? Cosas así. Sí. Entonces, al momento de que la conquista militar por parte de Nuño Beltrán de Guzmán es muy sangrienta, eso a ellos los enfurece. Entonces todas las culturas, más bien los indígenas, se empiezan a refugiar, y donde ahora sí aíslan o resguardan es en el Cerro del Mixtón, en Zacatecas. Ahí se encierran, y entonces, como es un valle, desde ahí ellos podían ver las tácticas militares españolas que estaban abajo, en las faldas del cerro. Con eso había de dos: o vencían o vencían. Iba a ser una guerra muy sangrienta, y ya llevaba tiempos en que, por más que peleaban, no lograban retroceder ni unos ni otros. O sea, eran muy acérrimos, hasta el punto en el que los españoles ahí sí ya empezaron a ver cierta derrota, y fue como de no la vamos a lograr. Pero era tan sangrienta que los evangelizadores franciscanos son los que dijeron: podemos hacer algo. Fray Antonio de Segovia toma a la Virgen y sube al Mixtón, tratar de apaciguar a los indígenas. Y efectivamente lo logra. De acuerdo a la tradición, la imagen de la Virgen emana un resplandor, un brillo, que logra pacificar a los indígenas. Al momento de que él baja, los indígenas dicen: está bien, nosotros pues cedemos, y de ahí es que Segovia le da el título a la Virgen como pacificadora.
O sea, es un título que viene de 1541. Ok. Y hasta la fecha se le conoce como pacificadora. Excelente. Qué interesante esa parte que comentaste como, no sé si llamarlo milagrosa, mística, iluminadora. El hecho de que comentas, ¿quién fue el que levantó la Virgen? ¿Fray Antonio de Segovia? Fray Antonio de Segovia. O sea, yo desde luego creo que sí existen cosas maravillosas y sobrenaturales, ¿no? Y no sé si llamarle sobrenatural el hecho de que esa parte no católica y lo que pasa, porque hay muchos milagros que no se explican con la lógica, pero que la gente desde el interior del alma y desde el interior de su espíritu y de la intuición dice, es que me lo cumplió. Y es muy real, o sea, tiene cierta parte de realidad. O sea, más bien la fe de la gente logra darle ese realismo a ese milagro. Ahí mi pregunta es, de manera objetiva, ¿qué tan real, qué tan objetivo sea que realmente sí pasó eso y no se haya escondido algún informe de cómo realmente se pacificó a los indígenas en la batalla del Mixtón? ¿Realmente fue la Virgen de Zapopan entonces? Pues es de acuerdo a la tradición, es la que estaba presente y es la que logró pacificar. Y esta tradición ha seguido año con año hasta nuestros días, en que ese es el primer milagro de la Virgen. Ok. No todavía como la Virgen de Zapopan, porque todavía no radicaba en Zapopan. No se le conocía como Virgen de Zapopan. Era la Inmaculada Concepción, nada más. Bien. Y ese es de sus primeros milagros. Bueno, el primero considerado de esa manera. Sí, porque logró pues pacificar a un puñado, una gran cantidad de indígenas que iban a vencer totalmente en Occidente a los españoles y eso iba a ser, digamos, pues una gran derrota, ¿no? Sí. O además, tal vez iba a ser la limitante para no conquistar Occidente y que parte del norte. Sí. ¿Sí? Lo que sería Durango, Sinaloa, lo que hoy es Jalisco, o sea, lo que hoy son estos estados era parte de lo que conformaba como esa parte occidental y que buscaban conquistar. Pero estos eran de que... Pero ellos son los que pusieron un alto. Recordemos que para la conquista del centro de los nuevos territorios de la Nueva España, pues estaban los mexicas en el centro del país. Lo que hoy es la Ciudad de México era esta parte. Y para poder vencer los españoles, se aliaron de los mismos enemigos de los mexicas, que vienen siendo los tlaxcaltecas, que hoy se consideran hasta cierto punto como traidores, pero pues eran cuestiones militares en ese momento. Y en esta parte de Occidente no. Aquí sí hubo una respuesta muy ruda por parte de los grupos indígenas. Okay. A pesar de que a lo mejor también traían apoyo indígena de otras partes, pero aquí sí hubo un enfrentamiento, o sea, sí hubo un choque en ese punto de conquista. Me llama la atención, Bernat, para que te interrumpa. Entonces, esta zona occidental, ¿no había un dominio azteca? O sea, ¿no había un dominio mexica? Sí, o sea, ¿no había aquí, por ejemplo, pagos de tributos que se mandaran hacia los mexicas en esta parte? O sea, de tal manera que hayan visto la llegada de los españoles como una alianza para de nuevo derrotar más aún a los mexicas, ¿o no? O era, digamos, ellos estaban como en su digamos, su territorio y su forma de desenvolverse y apartados de la vida y la rutina mexica. Posiblemente sí. Estaba esta parte territorial, porque de donde más se tiene como información es de que no tienen esa misma igualdad la cultura de los centros como la de Occidente. O sea, son muy diferentes en muchos ritos, principalmente el rito de la muerte, o este ritual de enterrar a sus difuntos. Pues aquí se encuentran mucho las tumbas de tiro, cosa que no se ve mucho en el centro. Entonces, yo sí creo esta parte de división territorial. Quizás se tenían conocimiento, quizás no, pero no era como que se conocieran o se mezclaran o hubiera cierto pago de tributo hacia el centro. Okay. Había como más, pues más una delimitación. Muy bien. Entonces, ahí hablamos, votando de nuevo hacia el tema de la Virgen. Ella es una clave para la pacificación del territorio jalisciense. Sí. Y que aparte influyó, pues que, o sea, demás estados, digamos, pues de su alrededor, ¿no?
Ujú. Vaya, esa parte, digamos, ah, entiendo que hay posturas desde luego históricas proindígenas o tal vez proespañolas, pero estamos hablando desde luego de una postura, digamos, de la importancia de la Virgen de Zapopan pues en la historia, ¿verdad? Y sobre todo ahorita aprovechando que pues ya casi es su temporada, bueno, ya estamos llegando a su romería. Ahora vámonos a remontar a esa parte. Ya me hablaste de, bueno, de donde la hicieron. Ellas crean el milagro. Después, ¿qué pasa? Después, ¿qué pasa? Aquí hay una parte interesante porque se refunda el pueblo de Zapopan con indígenas que venían de la parte del norte. Entonces, no recuerdo el nombre, pero se apellida Bobadilla, que fue el encomendero. Pues sí, el encomendero o quien refundó el nuevo pueblo de Zapopan. En estas partes recordemos que ya estaba Guadalajara. Guadalajara se funda para 1542, o sea, un año después del Mixtón. O sea que de alguna manera la Virgen de Zapopan involucró también en la fundación de Guadalajara, ¿se puede decir también o no? No específicamente. No necesariamente, no pero necesariamente. sí había un territorio pacificado. Es que eso es lo que se buscaba. Recordemos que Guadalajara se funda 4 veces. Ah, ok, cierto. Esta cuarta fundación de Guadalajara es aquí en el Valle de Atemajac, donde actualmente está ubicada. Sí. Entonces, de aquel lado del río San Juan de Dios, ahora sí que de aquel lado del río, en los primeros inicios, pues está la parroquia de San Sebastián de Analco. En Analco es donde primero se establecen los frailes franciscanos. Y ahí estaba Segovia. Pensar que ahí es parte importante y ahorita tienen la colonia tan abandonada. Pues sí, pero ahí están los primeros pasos. Órale. Cuando se funda Guadalajara, es cuando se funda o se establece el convento de San Francisco de Guadalajara, que es un edificio que data del siglo XVI y que fue muy deteriorado ahora con el paso de la tuneladora en la creación de la línea 3 del tren ligero, que por cierto ya está rehabilitado y pueden conocerlo. El punto es que ahí es donde está, pues estaba también el padre Segovia. En la refundación del pueblo de Zapopan, lo que hacen los indígenas es pedirle la imagen. Y Segovia dice, claro, nada más un favor, no la dejen sola y no la, como que no la olvidaran o no le encimaran como idolatría. Es decir, no vieran en ella a sus antiguos ídolos, que vieran lo que representaba, que era la Virgen María. Estamos hablando que antiguos ídolos se refiere a deidades paganas. Las deidades indígenas, ¿verdad? O sea, hablamos de dioses indígenas, dioses prehispánicos, a quienes les tenían ellos culto. Pero entonces llega el cristianismo y hasta cierto punto impone estas nuevas, pues la Virgen María, Cristo, santos, y se les enseña que a ellos no se les adora, a ellos se les venera, porque no es lo mismo adoración que veneración. Adorar solo a Dios, venerar a la Virgen María o a los santos. Ok. O sea, también les enseñan esas cuestiones. Muy bien, entonces, los grupos indígenas, ¿quiénes eran esos grupos indígenas? Para el tiempo en el que se refunda el pueblo de Zapopan, pues ya era una mezcolanza. O sea, ya eran varios que no quisieron hacerlos con los... Bueno, al menos es mi teoría. ¿Pero de dónde eran? O sea, ¿de qué poblados eran? ¿Eran de Zapopan? No, eran más de la parte norte. O sea, venían refundando pueblos con indígenas del norte, que ya estaban pacificados. Ah, ok. Y precisamente, quizá les fallo en el nombre, Bernardo de Bobadilla. Bobadilla es el que refunda el pueblo de Zapopan con indígenas del norte. Ok, entonces hablamos que Zapopan es originalmente una población indígena. Totalmente. No, porque ahorita que se las da que Zapopan, que Fifí, para ese momento Zapopan era riqueza, 3 calles. Y puro bicycan, entonces era, era un 3 pueblo topes, indígena. 4 cuadras. Sí, 4 cuadras, 3 topes y 20 pesos. Eso era, por ahí, ¿verdad? Eso era Zapopan. Y por mucho tiempo eso fue. Pero aquí la ventaja que tuvo Zapopan es haber tenido a la Virgen. El hecho de que la Virgen se haya quedado fue un punto que ya le daba una presencia
porque la Virgen es de gran importancia. O sea, Zapopan es, considero yo, gracias a la Virgen. Ok. Por estas cuestiones, la Virgen la deja frente a una de Segovia a los indígenas, y ellos empiezan a pedir limosna con ella, o sea, todo para la Virgen, a pedir limosna, a pedirle favores, y ella empieza a conceder milagros, principalmente los enfocados a la salud. Sin embargo, fue tanto como ese cariño que se arraigó en los indígenas. Lo curioso, hay 100 años de tradición oral, pero no hay tradición escrita en su historia. A partir de que ella se queda en el poblado, los indígenas, por temor a que se les fuera a arrebatar, no permitían que saliera, o sea, no la peregrinaban a otros poblados sola, siempre estaba acompañada por los mismos propietarios, por los mismos pobladores de aquí de Zapopan. Pero también no había una historia escrita, porque ellos eran muy celosos con su virgen y tenían la idea que si era conocida por fuera, iba a venir gente a arrebatárselas. Su gran temor era perder la imagen. Ok, entonces hablamos de un siglo de no hay información o historia escrita en torno a lo que pasó sobre la Virgen, pero solo era de manera oral. Historia oral. Esa historia oral tampoco quedó, digamos, un registro. Sí. Ah, ok. Ahí sí hay un registro porque para 1642 más o menos, la Virgen ya hacía mucho ruido en Guadalajara. Y recordemos Trento, ahí se estableció que los obispos tenían autoridad para elevar un culto o para detenerlo totalmente. Porque también estaba esa cuestión de que detrás de los santos o detrás de los cristos o vírgenes pudieran esconderse cultos paganos. ¿Sí? Entonces, ellos tenían esa autoridad de investiguen ese culto. En el caso de que sea cierto, se puede autorizar. En el caso de que no, se destruye totalmente. Y es lo que pasa con la Virgen de Zapopan. Es tanto el ruido que empieza a hacer en Guadalajara que el obispo colmenero, el obispo colmenero es el que dice, ¿sabes qué? Vamos a investigar a la Virgen de Zapopan. No pasa nada, es una investigación. Durante el tiempo que duró esa investigación, la Virgen no podía salir de su tabernáculo. El tabernáculo era como una especie de, pues, de nicho en la pared donde ella se guardaba. Y en el tiempo que estuvo en esta investigación, no estaba expuesta al público, no podía salir, casi siempre estaba cubierta, o sea, estaba cerradito con sus puertas, o a menos que fuera una fiesta importante, religiosa, se cubría con un velo, pero no estaba totalmente expuesta al culto. Hay una tradición, o hay una leyenda, que cuenta, y esto está escrito después en los milagros que empiezan a rescatar, porque eso consistía en la investigación. Empezaron a escribir todos los milagros que había de historia oral, y así es como se recuperan. Hay unos muy padres que están... Hay uno que se me hace precioso que habla sobre la estrella de la Virgen. Hay quienes dicen, de acuerdo al relato, la Virgen estaba pues ahí en su nicho y se empezó a hacer una iluminación en su frente. Muchos consideran que era una estrella y se le denominó el milagro de la estrella de la Virgen. Hay otro donde comentan que la Virgen se cubría el cabello se cubría el rostro con su cabello. Hay uno donde hace que el agua emane de un cántaro hasta que se desborda. Hay otro donde resucita precisamente a un pequeño que sufrió un accidente y la Virgen le recobra la vida. La mayoría de estos milagros están enfocados en la salud. Son curaciones, son milagros en ese aspecto. Y con esta investigación que hace el obispo colmenero, al final de cuentas dice, sí reales esto, o sea, después de comprobarlos, y hubo milagros que todavía tuvieron que volver a ser investigados, al final se determina que son válidos, se le determina el culto a la Virgen, es decir, es autorizado, y se le cambia la advocación. Deja de ser la Inmaculada Concepción para convertirse en la Virgen de la Expectación. ¿Qué quiere decir esto? La Virgen que concibe, es la Virgen embarazada, ya no es la Inmaculada. Porque el obispo colmenero cayó en
pues ahora sí que en esta devoción a la Virgen de Zapopan, y dijo, pues yo no puedo venerar su fiesta porque yo tengo que festejar la Inmaculada Concepción en catedral. Yo no puedo ir a Zapopan. Les propongo esto, movamos la fiesta 10 días después del 8 de diciembre, que viene cayendo en el 18 de diciembre, que es en la fiesta de la expectación. Esto porque creo que es el concilio de Nicea, no recuerdo muy bien ese concilio, el nombre del concilio pues, pero hay un concilio donde se establece festejar 8 días antes de la Navidad el embarazo de la Virgen María. Oye, pero ¿cómo es que entonces justo el 12 de octubre es el festejo de la Virgen de Zapopan, que coincide con la llegada de los españoles a América? No hablamos, registrado pues desde luego. ¿Cómo coincide el 12 de octubre de 1531, si mal no recuerdo? ¿Es como su fecha oficial de la Virgen, si mal no recuerdo? Específicamente es una coincidencia que a través del tiempo cae en que pero no es la fiesta como tal de la Virgen. O sea, solo es coincidencia. Coincide porque hay mucho movimiento en el retorno de la Virgen. Está el Día de la Raza y el Día de la Hispanidad y no sé qué, pero entonces es solo una coincidencia. Pero entonces, ¿por qué el 12 de octubre? ¿Qué pasó ese día? ¿No fue el Día de la Pacificación ni nada por el estilo? No, el 12 de octubre de 1492 es lo que se denomina el descubrimiento de América. Sí. Pero que yo preferiría llamar el Día de la Hispanidad, porque es ese encuentro entre dos mundos. Claro. Pero la Virgen, entonces, ¿qué tiene que ver con la fecha del 12 de octubre? Nada. ¿Y entonces por qué está esa fecha? Porque a través del tiempo se ha movido el retorno. Esto es importante porque mucha gente cree que el 12 de octubre es la fiesta de la Virgen de Zapopan. Sí, pues todos creemos eso. Pero es el culmen de un juramento en el que la Virgen año con año tiene que visitar la ciudad. Simplemente es su retorno. Esa romería desde Catedral hasta Zapopan es el retorno de la Virgen. Y sí, trae mucha... Pues ahora sí que mucha devoción, mucha gente de fuera. Es una fiesta importante, por así decirlo, pero no es más que el retorno de la ciudad, el retorno de la Virgen de la ciudad a su casa. La fiesta oficial de la Virgen de Zapopan es el 18 de diciembre de cada año, en el que se recuerda la expectación de la Virgen. Es decir, se recuerda el embarazo de la Virgen María. O sea, que está esperando al hijo. Ella está en espera. Es una mujer que está a 8 días de dar a luz. Y eso quiere decir la advocación de la expectación de María. Okay. Y esto lo podemos ver en el relicario. Si vemos la imagen, ella porta un relicario como un solecito casi siempre a la altura del vientre. Sí. Eso es su embarazo. Y es porque está ahí Jesús ahí adentro. Ajá. Y eso es gracias a Colmenero, precisamente. Colmenero, al cambiar la fiesta a la expectación, regala un relicario a la Virgen, que es eso que representa. Mientras la Virgen porte su relicario a la altura del vientre, es una expectación. Pero en el momento en el que todo esto, toda su vestimenta y se le retira el relicario, ella recobra su antigua advocación, que es la Virgen de la Inmaculada Concepción. Muy bien. Vamos a ver, ya me hablaste cómo surgió, cómo fue que, digamos, se trajo la figura religiosa, o se creó, digamos, desde luego no fue, digamos, inventada, ya existía algo por medio de donde se creó la figura física, el milagro de la pacificación. Ella, de ser inmaculada, pasó a ser la expectación, una mujer, ¿verdad? expectante. Mujer expectante. Muy bien. Ya me mencionaste cómo se logra la autorización. Se logra porque el obispo Segovia, dijiste? No fue. El obispo Colmenero. Colmenero. Juan Ruiz Colmenero. Es el que hace esta investigación, le da el título de taumaturga. Hablamos entonces que hay una comisión de frailes que investigaron que eso sucedía, o sea, que pasaban cosas de milagros. No, los frailes son la orden que trajo la evangelización, de las primeras evangelizadores. Ellos no tienen nada que ver entonces con eso. Todavía con el obispo Colmenero, ¿no? Ok. El obispo Colmenero es parte del clero secular. Ok. Que el clero secular es todo lo que va en la arquidiócesis, hoy arquidiócesis, pero en su momento eran los obispos.
y eran muy diferentes a la orden franciscana. O sea, el fray Antonio de Segovia entrega la imagen y se queda. Tiene su capilla, o sea, primero tiene su capilla, empieza a tener así su iglesia, pero el obispado de Guadalajara es el que se encarga después de darle esta difusión a la Virgen de Zapopan. Porque tras esa investigación, bueno, para 1690, el obispo Santiago de León y Garavito pide a la imagen de la Virgen, pero Zapopan fue como ¿por qué te las de llevar? Y él dice, no, es para hacerle un novenario, para pedir protección a la Virgen de Zapopan contra los temblores. Ojo, esto no quiere decir que ella es patrona contra temblores y movimientos de tierra de la ciudad. Esa es la Virgen de la Soledad. Simplemente se pidió la imagen para hacer una petición o una rogativa para proteger contra los movimientos de tierra, pero no se le dio ningún patrocinio. Esto porque Santiago de León y Garavito era también devoto de la Virgen de Zapopan y gracias a él se establece la cofradía de Nuestra Señora de Zapopan en Guadalajara. Okay. Que ojo, esto es importante para después establecer su patrocinio, porque gracias a esto a la Virgen se le da un lugar dentro de la ciudad. Estamos hablando entonces que todavía para Guadalajara no era tan relevante la Virgen de Zapopan. Para 1690 no. Todavía no. No era tan importante, no tenía el impacto que tiene en la actualidad. ¿Cómo entonces, de nuevo, cómo se logra la introducción de la Virgen de Zapopan a Guadalajara? Y esto es parte mía, yo tengo esta teoría de que es gracias a los obispos que la Virgen empieza a tener presencia en la ciudad de Guadalajara. Porque recordemos que Guadalajara era una ciudad española, era muy españolizada y tenía sus propias advocaciones. Claro. La Virgen de la Rosa, la Soledad, claramente. O sea, tenían sus vírgenes establecidas, tenían sus propias devociones. La Virgen de Zapopan todavía era un pueblito indígena. Entonces, se hace esta rogativa, se hace este novenario, Zapopan acepta y se hace se lleva a la Virgen, se hace este novenario, esta rogativa para protección contra movimientos de tierra, y lo que sucede es que terminándose el novenario, la Virgen tenía que regresar, porque no era de Guadalajara, era de Zapopan. Esa es la primera vez que la Virgen pisa la ciudad. La segunda vez fue digamos que fue un tipo secuestro, por así decirlo. No es, o sea, esto ya es cuestión de chismes. Ok. Me gustan los chismes. Y son chismes históricos. Es que para 1722 más o menos, en Zapopan hubo una epidemia en la que hasta el obispo cayó enfermo. No se sabe específicamente qué tipo de enfermedad. Hay fuentes que dicen que es viruela, pero no hay como algo específico del nombre de una enfermedad. Sin embargo, fue tanta la desesperación de la ciudad que lo primero que pensaron fue como la Virgen de Zapopan, no más. Estamos hablando que pensaron en la Virgen porque ya había estado siendo conocida o ya era conocida de alguna manera. Estaba siendo conocida, pero no hacía visitas año con año como en la actualidad. Simplemente rogativas no funcionaban, toques de campana tampoco, la epidemia avanzaba, Guadalajara cada vez estaba más enferma, el obispo cae enfermo por esta epidemia, ya no saben qué hacer, no funcionan medicinas, no funcionan rogativas, no funcionan campanas, nada funciona. Qué interesante. Entonces, el obispo cae en un punto en el que dijeron, o se muere o no seguimos. Ahora sí que los sacerdotes que lo acompañaban al obispo caen en desesperación, vienen en la madrugada por la imagen de la Virgen y se la llevan. Y este es otro de los milagros que hay sobre la Virgen, que al contacto del cuerpo del obispo con las vestiduras, él recobra la salud, haciendo alusión a su título de taumaturga. ¿De qué? Su título de taumaturga, que quiere decir milagrosa, enfocado más a los milagros de curación. No así como milagros en general, sino más bien de salud. Estamos hablando que ella, la Virgen de Zapopan, no sé si se adjudicó o por la obra misma de su representación, es
curación. Sí. Por ese motivo, entonces, yo he visto en la Basílica de Zapopan, o sea, como varias fotos y imágenes y escritos de pedir por sus enfermos. Uh-huh. Y eso hace alusión precisamente a la investigación de 1654, en el año en el que Colmenero culmina con esa investigación y dice: yo le doy título de taumaturga. Ya. Por eso es que también muchas veces se le dice como, es que ella es la milagrosa, porque eso quiere decir taumaturgo, milagroso, y enfocado a cuestiones de salud. Quiere decir entonces que si alguien que realmente es devoto o alguien interesara pedir por su enfermo, por mismo, pediría a la Virgen de Zapopan por su enfermedad. Uh-huh. Interesante. Porque ella es ese símbolo o esa representación de un milagro de salud. Entonces, ella es taumaturga. Las vestiduras tocan al obispo y recobra la salud. Y recobra la salud. Y entonces dijeron como de, ok, funcionó. Piden que la Virgen recorra las calles porque Guadalajara está enferma. Y aquí va otro chisme histórico. Resulta que eso fue en la madrugada, los indígenas de Zapopan despiertan, no tienen a su Virgen y empieza así como una desesperación. A ver, espérame. Dices que era porque ellos estaban como al tanto pues de la figura religiosa. Es que era un tesoro muy preciado para Zapopan. ¿Dónde se supone que lo guardaban? Tenía su tabernáculo. ¿Y dónde estaba? Ahí es donde está, si hoy vemos la Basílica de Zapopan de frente, en la parte de espaldas, en el muro todavía se conserva ese tabernáculo. No es como que digan, ay, pueden pasar a conocerlo, pero todavía está empotrado en la pared de ese tabernáculo. Estamos hablando entonces que eso tiene existencia de siglos. Entonces digamos que los indígenas tenían algo como muy interno de ir a verla. Sí, ¿se ha seguido? Ellos tenían su propia capilla, o sea, ellos tenían su capilla y estaba autorizada. Y muy devotos. Y eran devotísimos, pero también eran celosos. Celosos. Zapopan era muy celoso con su Virgen y hasta la fecha, pues yo creo que siguen siendo celosos. Pero para ese momento, Zapopan fue como de, oye, la Virgen es mía. Y Guadalajara estaba tan angustiado por la epidemia. Que fue como de, ¿acá no estaba la enfermedad? No sé, eso es una epidemia que todavía no ha sido tan investigada. Ok. No podría decirles como de, tenía este rango, tenía esta magnitud, te abarcaba estos territorios. Ok. Porque realmente desconozco esa parte. Lo que sí conozco es que la Virgen, y está establecido como un milagro, fue para 1722, llevada y logró la curación del obispo. Y entonces tuvieron la fe, ahora sí retomando cuestiones de fe, de que la Virgen podía retraer la epidemia, porque al momento de que ella recorre, pues mucha gente, o sea, hubo como un esparcimiento de milagros, donde mucha gente recuperó la salud, recuperaron como esa esperanza, recuperaron como ese punto donde la epidemia se los había arrebatado, tal cual. Digamos que la Virgen, hago yo como esta intervención, en momentos de crisis, donde de repente hay un bajón espiritual, vino la enfermedad y dijeron, y la Virgen hace su aparición de, miren, hay confianza, pero deben seguirme confiando en mí, besándome, no nomás cuando se les antoje, sino y no más cuando hay enfermedad, pero vean lo que hago por ustedes. Como confíen, o sea, como esa cuestión que también la podemos ver en la representación de sus vestidos, porque a raíz de esta investigación, el obispo Colmenero regala su relicario, pues empieza un crecimiento también de los elementos que conforman la imagen de la Virgen. No era precisamente esta forma triangular como la conocemos ahora. Si le quitamos sus vestiduras, la Virgen es así, o sea, yo la imagino como si fuera así. No hay vestimenta. Que sí hay un registro de que ella ya contaba con vestido, ya contaba con ciertos elementos decorativos, todavía como Inmaculada Concepción de Zapopan, pero no eran esta forma triangular y eran más bien telas que tenían una forma al estilo griego recto y en caída, no había un soporte. Precisamente para la investigación que realicé en mi tesis, quien me ayudó a entender estas cuestiones fueron las fuentes de el padre Palacio, que él fue un fraile de aquí de Zapopan, pero él ya fue más siglo XIX y siglo XX, pero él se dedicaba a muchas cosas.
Tenía conocimientos arquitectónicos, tenía conocimientos históricos, era una eminencia ese señor. Sí. Y entre ellos, él habla sobre las vestiduras de la Virgen. Y habla sobre esta forma triangular porque eso daba un soporte. Eso ya permitía que a la Virgen se le pudieran colocar las joyas que la gente le regalaba. Eso ya hacía un soporte y aparte daba una utilidad a que la Virgen se viera desde cualquier punto. La Virgen es pequeña, se pierde. Esta forma triangular, y hasta la fecha, sabemos dónde está la Virgen por la forma triangular. Okay. Desde cualquier punto, si vemos como ese triángulo dentro de catedral o en la misma romería, sabemos que es la Virgen. No se pierde por esa característica triangular. Aparte, que es como esta cuestión de representación o este discurso que se llevaba en la evangelización, en que tras ese manto triangular, o más bien debajo de ese manto triangular o ese manto tan amplio, todos cabemos como parte de sus hijos, como sus hijos. Bajo su protección. Nosotros cabemos bajo esa protección. Ya. Que yo me inclino más también a esto, no digo que no sea cierto, sí, pero yo me inclino más también a la representación de María cubierta por la Trinidad. Parte de la iconografía de la Santísima Trinidad es el triángulo equilátero. Ese triángulo, igual en todas sus formas, más bien en todos sus lados, tiene la misma simetría y es la representación de este Dios trino y uno. Un solo Dios, tres personas distintas. Vaya. Y si vemos el manto de la Virgen María, yo me inclino a que es la Virgen cubierta por esta Santísima Trinidad. Porque a fin de cuentas, ella es hija del Padre, madre del Hijo y es esposa del Espíritu Santo. Entonces el manto, al traerlo, yo considero que es esa protección de tú como María, hija de Dios y escogida por el mismo Dios, se te cubre con la sombra de la Santísima Trinidad, porque tú eres tú fuiste elegida. Me llama la atención aquí cómo, o sea, uno ve, pues yo sí he visto desde luego la Virgen de Zapopan y a la romería cuando iban algunos años atrás, pero todo el agregado no tiene, o sea, no es una nada, me refiero, no es de, ay, le pongo esto y porque pues se me antojó ya, sino que realmente hasta el hecho de la misma geometría que se le puso, la joyería, los símbolos que se le pusieron después, desde luego, de los milagros y así, todo tiene un porqué, pero tiene un porqué, desde luego, que lo justifica, ¿Tiene ¿verdad? un porqué? Y tiene una representación. A fin de cuentas, la imagen de la Virgen María es un discurso. Y con cada elemento que ella porta en su vestimenta, es un mensaje que te está diciendo. El relicario es, ella es la Madre Virgen, o más bien la Virgen Madre. Muy bien. Ella es la generala, porque recordemos que parte de su vestimenta es una banda que va del hombro a la cintura. Oye, y ¿no nos acabaste de decir cuando los indígenas vieron que no estaba su virgen? Perdón, me dijo esa parte del chisme histórico. Ok, logra Guadalajara curarse. Sí cura, pero los indígenas, o sea, ellos fue como de, es que esa virgen es nuestra. O sea, ellos se fueron al extremo de que se les robó. Y fue como de, no se les robó. Se tomó prestada la fuerza, okay, por así decirlo. Pero entonces ellos ven en Guadalajara lo que ellos no pueden dar. Zapopan es un pueblo indígena, es un pueblo pobre. Okay. No quiero sonar clasista, no quiero sonar de ese modo, pero es un pueblo que no tiene la misma capacidad económica que tiene Guadalajara. Bueno, estamos hablando desde luego de algunos siglos, ¿verdad? Porque ahorita pues ya ven, ¿no? Cómo ya son diferentes las cosas. Pero para ese momento lo que sorprende, y yo al menos considero que hace que recalque ese título de pacificadora, es que los indígenas de Zapopan entraron a la ciudad en busca de la Virgen. ¿Entraron bravos? Sí. O sea, aquí dijeron, o sea, no fue como de matadero, pero sí ahí fue como de venimos a recoger a la Virgen. Venimos y ¿nos la dan o no la dan? Uh-huh. Ya. Ellos, o sea, recorren el Palacio de Gobierno, recorren el Palacio del Arzobispo, llegan a Catedral, ¿y qué es lo que encuentran?
su virgen preciada rodeada de candelas, es decir, rodeada de velas, rodeada de flores, rodeada de gente que agradece, gente que llora, gente que gime, gente que en su desesperación no encuentra más consuelo más que en la Virgen de Zapopan. Órale, pero entonces me llama la atención, ¿no había una figura tan fuertemente religiosa en Guadalajara que no haya sido entonces la de Zapopan? Sí había, pero para ese momento fue como ese arranque de desesperación. Ya. ¿Podemos verlo así? Veamos, ok. Porque había rogativas, claro que había oraciones, claro que había santos, claro que había mil cosas. ¿Qué fue lo que vieron aparte de todas las candelas y la gente ahí Yo llorándole? creo que fue parte de ese, o sea, y esto ya es personal, esa conmoción en ver lo que ellos no pueden ofrecer. ¿Qué no podían ofrecer? Como esa cantidad de candelas, o sea, poder poner algo tan grande como flores, como candelas, como muchas cosas. ¿Joyas también? Sí, hasta cierto punto, ponle que no joyas, pero esto se fue dando con el tiempo. Y no eran las mismas joyas que muchas veces se regalaban en Zapopan, o no eran la misma calidad de obsequios que se podían dar en Zapopan a que se podían dar en Guadalajara. En Guadalajara en ese momento se pudieron dar, o sea, de acuerdo a las fuentes, se pudieron dar ese regalo de muchas velas encendidas delante de ella. Quizá en Zapopan no se podía eso, porque las ceras no eran baratas, eran ceras caras. La cera era un material algo... O sea, nada que ver ahorita, caro, que es accesible para todo el mundo. Sí. O sea, que el tiempo era un objeto de lujo. Porque eran ceras. Y había varios, o sea, había materiales, pero regularmente las que se ponían para la iglesia eran ceras. Así, una buena calidad. No cualquier cosa. Entonces, ahí es donde como que los indígenas de Zapopan dicen como, bueno, está bien. Tú la necesitas, ahorita estás desesperado, va. Después, ya que pasó como que se calmó todo, regresó a Zapopan. Pero lo que hace que vuelva a regresar a Guadalajara son las tormentas. Porque, pues Guadalajara es un valle, entonces su clima es muy lluvioso. ¿Sí? Sucedió que dos rayos cayeron en lo que es el templo de San Juan de Dios. Porque cuando había muchas tormentas, o sea, como había como mucha tempestad, se tocaban las campanas en rogativa. Esto hacía como que a través de la campana la gente entendía que debía ponerse como en protección y hacer oración, como pedir esa protección del cielo de que no nos pase nada. Pero resulta que cayó un rayo en la torre de San Juan de Dios, alcanzó al sacristán y alcanzó al párroco. O sea, hubo 2 muertes que se cobraron por las lluvias. Dijeron, ¿saben qué? Traigamos a la Virgen. Piden la asistencia de la Virgen y se calman las aguas, se calman las tempestades. De ahí viene que se le dé el título de protectora de la ciudad contra rayos y tempestades. Vaya. Entonces, tenemos a una Virgen que era inmaculada, se hizo expectante, ayuda en contra de las epidemias, ¿verdad? Las epidemias, sí, y esos son los primeros pasos para que a ese título de protectora contra rayos y tempestades se le agregue el de la epidemia. Pero ese es un primer paso. ¿Taumatóloga? ¿Cómo fue el término? Taumaturga. Taumaturga. Y ahora entonces es protege nuestra ciudad. Protectora contra rayos, tempestades, y a este título se le agregará en epidemias. ¿Cómo esta Virgen de Zapopan entonces se masificó? Empezó a ser tan importante ya en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Cómo se masifica? Es más bien cuestión de la tradición o la protección que la misma ciudad de Guadalajara y sus habitantes sentían en la imagen de la Virgen. Porque esto, o sea, recordemos que Guadalajara está situada en un valle, el Valle de Temajac. Entonces el clima es muy húmedo, es muy lluvioso y las lluvias eran muy fuertes, eran torrenciales. Al grado que en una tormenta, pues un rayo golpeó la torre de San Juan de Dios y cobró 2 vidas, que fue la del párroco y el sacristán.
Entonces piden la asistencia de la Virgen y se dan cuenta de que mientras la Virgen esté dentro de la ciudad, las lluvias no hacen estragos, son mínimos. Con eso piden como que tratan de darle un patrocinio, más bien que un patrocinio, tratan de jurar la ciudad hacia la Virgen, pero el obispo del momento dice es que todavía no hay como una ciudad dedicada a la Virgen, o sea, como en ese aspecto. Lo que podemos hacer es darle un título: protectora contra rayos y tempestades. Esto, o sea, son ideas que se empiezan en 1733 y se plasman hasta 1734. Pero para el 33 estuvo la viruela del Matlazagua, con la investigación del doctor Quesada, que es enfocado en esta temporalidad y en esta epidemia. Pues a esto se le agrega a este título también protectora no nada más contra rayos, tempestades y epidemias. Porque ya recordemos que tenía este antecedente en la epidemia del 22, que fue la que tumbó al obispo. Bien. Y en la que la ciudad empezó a ver protección. Este juramento de 1734 lo hace no nada más la iglesia, lo es un juramento por parte del gobierno civil. O sea, está esta mancuerna entre el gobierno y lo eclesiástico y se unen, pero el primero es el gobierno civil el que declara patrona contra rayos, tempestades y epidemias a la Virgen sobre la ciudad. Y el juramento establece que año tras año se va a... año con año se establece que la Virgen visite el tiempo que duren las aguas la ciudad. O sea, ella tiene pues sus visitas, y esto da pie a que se forme el camarín de la Virgen en Santa Teresa, que es, como comentábamos, gracias a la cofradía. Al menos es la visión que yo tengo. Es parte de la cofradía y se establece el camarín, que muchos mencionan que Santa Teresa es el mesón. Yo considero que es el camarín, y mesón entendiéndose como lugar donde se pernocta y se retira después. Pues entonces la imagen es lo que hace con las demás iglesias. No se cambia y no se arregla en las iglesias, simplemente es en Santa Teresa donde esto sucede, ¿vale? Y es donde la gente ya tiene oportunidad de ir a presentar sus regalos en favor o como resultado de agradecimiento por milagros recibidos. Ok, muy bien. Entonces se crea toda una red, todo un conglomerado desde los aspectos de milagros, representaciones, los favores que realizó, los milagros que representó para curar epidemias, a los mismos religiosos, a los mismos civiles, que ya formó parte entonces de esta identidad tapatía, de esta vida tapatía. Son parte de los pasos, porque hasta la fecha, desde 1734, la Virgen sigue yendo año con año a proteger la ciudad durante el tiempo que duren las aguas. Y no estoy diciendo que específicamente cada 12 de octubre desde esa fecha tenga que regresar la Virgen. Esta es una cuestión que se ha ido modificando a través del tiempo. Al principio era hasta el 4 o 5 de octubre que terminaba el temporal. Después se extendió porque la misma ciudad empezó a crecer, empezó a haber más iglesias y ya no se daba abasto con ese corto tiempo. Entonces los indígenas también estaban hasta cierto punto inconformes, porque había veces que se llegaba a la fiesta de la Virgen, que recordemos es el 18 de diciembre por ser la Virgen de la Expectación, y la Virgen todavía no llegaba. O sea, ¿cómo podían festejar su imagen o su advocación expectante en Zapopan si la Virgen estaba en Guadalajara todavía? O sea, eran estas cuestiones donde pasa más tiempo en Guadalajara que en su propio poblado. Muy bien, pero era pues también todo este motivo también de económico, ¿no? Que existía en Guadalajara, ¿no? Ah, claro, estaban las cuestiones económicas, recordemos que estaban las cuestiones políticas, y son cuestiones que prevalecen más adelante. Porque para el siglo XIX el título con que se honra a la Virgen es de generala. Ah, muy bien. Porque para el 13 de junio, que es el día en que la fiesta de San Antonio, y era una fiesta, más bien era una llegada muy festiva en Guadalajara, porque la Virgen entraba triunfante en la ciudad. Y en ese tiempo
Pues recordemos que para 1821 el movimiento independentista ya estaba casi apagado. Simplemente faltaban cuestiones como conciliar acuerdos y establecer como pues ahora sí que es independencia, porque los movimientos armados ya habían cesado mucho. ¿Y por qué generala? Porque precisamente el 13 de junio de 1821, en Tlaquepaque, en San Pedro de Tlaquepaque, se declara la independencia como tal, pero fue de una manera pacífica. Oh. Ya no hubo armamento, ya no fue sangriento, y eso se adjudicó a la protección de la Virgen. Qué interesante. Por eso es que a la Virgen se le da el juramento de generala. De ahí. Y es un juramento, perdón que te interrumpa, que se establece el 13 de junio, pero se le da hasta el 15 de septiembre de ese mismo año. Y es un juramento que hasta la fecha se sigue llevando a cabo en catedral, porque eso establece que año con año se renovará ese juramento. Oh, ya, entonces ese juramento se renueva en catedral, de manera religiosa, y pues todo un proceso histórico, estamos hablando de algunos siglos, desde luego, para que se haya conformado todo aparte de los títulos, como que era inmaculada, expectante, protectora de rayos, enfermedades y epidemias, pero aparte generala porque se le reconoce que logró que en esta zona de México la independencia fuese terminara ya, digamos, sin violencia. Sí, o sea que ya en los últimos momentos ya no fueran tan pues ya no hubiera un derramamiento de sangre. Ya, mira, esa parte yo no la conocía, y qué interesante que pues también se le dé generala. Sí, y tenía o sea, el mismo ejército rendía honores. Vaya. Porque para el siglo XIX, cuando la Virgen va a hacer su entrada a la ciudad, se le recibe con 21 salvas, que es esta cuestión militar de tirar cañonazos, como un símbolo pues de respeto, se le rendían honores. Obviamente con los procesos del siglo XIX, es decir, todas estas cuestiones entre iglesia, estado, parte del ejército, porque el ejército pues también tenía sus ciertos privilegios, pues se fue reduciendo, porque el gobierno dijo, tu ejército ya no puedes estar inmiscuido en cuestiones religiosas, porque entonces empieza esta separación estado-iglesia. Ya se empieza a romper esta mancuerna que había, al menos durante el tiempo virreinal. Ok. Perdón. Entonces, ahora sí como que el eco de ese movimiento, de esa representación militar, hoy lo vemos en la Guardia de Honor de la Virgen de Zapopan, que llevan tambores, llevan banderas, y es como si fuera una especie de ejército. Bien, muy bien. Ya estamos con las casi últimas preguntas, donde hablaste ya pues, de la importancia de los títulos que ha tenido y demás. ¿Cómo aún es importante esta Virgen para los actuales tapatíos y zapopanos? ¿Por qué aún? ¿Cuál es la importancia de su influencia aún? La importancia de la influencia de la Virgen. ¿Y cómo prevalece aún la devoción? Yo considero que es parte de la tradición. Ok. Porque a fin de cuentas los juramentos se han renovado año con año. Bien. Año con año se sigue llevando a la Virgen, año con año se le renueva este generalato. Perdón. No podemos hablar de que haya cortes en esa tradición de llevar a la Virgen. La misma sociedad es la que, al menos creo yo, se ha sentido bajo esa protección de María y ha seguido, pues ahora sí que haciéndose, aparte es parte de la identidad. O sea, se ha sentido como favorecido, pero es lo que les ha dado identidad. Así como en el centro del país tenemos a la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, que es más fuerte allá, desde luego, que ¿no? es muy fuerte allá. Pero también está, o sea, también aquí tenemos a la Virgen de Guadalupe, pero también aquí tenemos a la Virgen de Zapopan. Y si hablamos de Guadalajara, obviamente hablamos de la Virgen de Zapopan. Sí. O sea, es parte de lo que relacionamos. No, y hablamos de que, desde luego, es una parte identitaria, una parte de fe, una parte religiosa, una parte espiritual. Uno va aquí a la basílica, encuentras gente que le han cumplido milagros, ¿verdad? Y eso la lógica no lo explica ni la razón. No, y aparte los títulos se siguen refrendando o se hace alusión a ellos. ¿Por qué?
Para el siglo XIX, en estas cuestiones entre que había grupos conservadores y había grupos liberales que peleaban, pues la Virgen fue perseguida. Viéndolo en ese aspecto, había un general, no recuerdo su nombre, pero era un general liberal, que él estaba en contra de, pues, de los símbolos. Ahora sí que la imagen de la Virgen para ese momento era un símbolo, pero él era tan acérrimo que o la fusilaba o la quemaba, lo primero que pasara. Él persiguió a la Virgen y la ciudad la ocultó. Se oculta en la casa de los... eran de los importantes, porque aparte ese señor se apellidaba Negrete. Él era síndico de aquí del colegio de Zapopan. Para ese tiempo, para el siglo XIX, ya se retoman los franciscanos la custodia de la Virgen, no nada más, ya no es el obispado el que mantiene su custodia, son los mismos frailes. O sea, vuelve a sus raíces franciscanas, por así decirlo. Vaya. Pero ellos tenían un síndico que él era, o sea, para ese momento el colegio era como claustro, porque ellos se tenían que preparar para misionar al norte. Tenían su síndico que era como el que los apoyaba en cuestiones civiles, hacer pues trámites o hacer ciertas cuestiones en la que si ellos no salían, él iba en representación de. Se apoyan en él y para poder proteger a la imagen que estaba siendo perseguida, él la oculta en su casa. Que eso es parte de... Todavía no tengo mucha información, pero es algo que se me hace muy interesante. Ok. Pues sí, en esta temporada caótica de la Guerra de Reforma, muchos liberales no reconocen que sí hubo un movimiento antirreligioso también, pero era una identidad, desde luego. Era parte de la misma sociedad. Sí, bueno, ya sabemos que ellos buscaban supuestamente erradicar el fanatismo porque representaba parte del pasado virreinal. Exactamente. Y durante el siglo XIX se busca una identidad, pero se trata de cortar, se trata de no ver de dónde provienen, que era cortar ese pasado virreinal. Y sin embargo la iglesia es parte de esas instituciones que llegaron en esa temporada. Sí, no se puede negar desde luego esa parte, ¿verdad? Muy bien, licenciado Bernabé. ¿Piensas u opinas que llegará a un fin la influencia de la Virgen a pesar de estos movimientos ateos, laicos y todos estos movimientos políticos que han buscado, pues desde luego, desplazar la espiritualidad y la religión católica? Yo creo que sí. Sí, porque a fin de cuentas ahora sí que apelo a la identidad social. Okay. Es parte con lo que la misma sociedad se identifica. O sea, ¿crees que sí nos acompañará en el futuro? Sí, porque aparte de eso lo llegamos a ver en la pandemia. Se retomó mucho este título de protectora contra las tempestades, rayos, tempestades y epidemias. Y eso se vio en la romería del 2020, si mal no recuerdo. Era algo de eso. Sí, el manto de la Virgen traía precisamente esta leyenda, este título, y eso es lo que nos recordaba. Ella es protectora contra las epidemias, y nosotros pasamos una epidemia y se apeló mucho a la Virgen de Zapopan. Yo recuerdo que llegué a ir una que otra vez a misa y nunca me había tocado que se rezara la oración a la Virgen para apaciguar la epidemia. Ya. Y no es la única que carga con este título. La Virgen de Guadalupe también tiene su título contra epidemias, precisamente por el Matlazáhuatl, que es de esas pues epidemias en las que sí logró establecer también un protectorado. Entonces, realmente tú sí consideras que ella todavía está con nosotros y estará en un futuro, o sea, todavía estará en este futuro, ¿verdad? Protegiéndonos, protegiendo a la ciudad y desde luego con sus títulos como que se le han navegado a lo largo del tiempo y la historia. Sí, porque a fin de cuentas la imagen es parte identitaria, ha tenido un peso político, social, cultural dentro de Guadalajara y otras ciudades. No es exclusiva de aquí. Ha tenido presencia, ha tenido títulos y hasta la fecha, y ahora sí que a cuestión personal. Muy bien. Creo que ahora sí que es la fe que la gente le tenga. Excelente. Puede ser en masa, puede ser individual, pero siempre va a haber alguien que apele. Vaya, desde luego. Sí, al final
la fe, la esperanza, la espiritualidad es, desde luego, individual, se esparce. La intención de este video, desde luego, es que reconozcamos que hay una historia de por medio, porque a veces tenemos tradiciones, tenemos situaciones como romería, que cada año se festeja y demás, y que a veces no tenemos conocimiento de dónde viene. Y aquí el licenciado Bernabé nos esclareció claramente todo este entramado se intentó hacer corto, porque desde luego que da para mucho, pero que se valore la importancia de la Virgen de Zapopan, la importancia de la romería, y que pues todavía sea símbolo de fe, de esperanza, de espiritualidad, y desde luego un arraigo de amor pues para muchos de los zapopanos y desde luego de los tapatíos, ¿verdad? Porque pues desde luego la historia nos comprobó que a todos les ayudó, ¿sí? Para cerrar entonces, desde luego, esta hermosa entrevista, estas hermosas respuestas, cierro con, digamos, un breve resumen de todo lo que nos has comentado. La Virgen de Zapopan pacificó a los indígenas, ayudó a la evangelización, calmó la batalla del Mistón, tuvo una relación, primero, desde luego, una relación, se puede decir, con la Contrarreforma, ¿verdad? Con las imágenes de los símbolos para evangelizar, ¿sí? Aparte, se trajo de Pátzcuaro con un material de caña, me dijiste. Pasta de caña de caña. Se le da a conocer poco a poco. Después, cuando ya se encuentran los milagros, se hacen las investigaciones, se da a conocer poco a poco, cura, ayuda a las epidemias, se empieza a difundir. Guadalajara también la toma en cuenta, bien, y no solo es de Zapopan y de los indígenas de acá, sino también de Guadalajara, ¿verdad? Y pasó una travesía enorme de milagros, de ayuda ante las tempestades. ¿Y me puedes recordar todos los títulos que tiene? Sí. Empecemos con el de pacificadora, que se le da por Fray Antonio de Segovia. Colmenero, tras la investigación, le da el título de taumaturga. Recordemos que es milagrosa, enfocado a cuestiones de curación. Para 1821 se le da el título de generala de armas, del ejército trigarante, que es de donde proviene que ella porte una banda azul que va del hombro a la cintura, o sea, atraviese la parte del frente. Tiene títulos, si mal no recuerdo, el de protectora contra rayos, tempestades y epidemias, que no lo podemos dejar atrás. Que no, sí. Y ese es de 1734. El Papa Juan Pablo II, en su visita que tuvo por los finales de los 80s, inicios de los 90s más o menos, él la nombró como estrella de la evangelización. Entonces, a fin de cuentas, la imagen de la Virgen, y que ha prevalecido porque es un material pues natural, ha prevalecido, obviamente ha tenido sus restauraciones. La Virgen original recorrió, así como un dato, la última vez que ella recorrió fue por los años 80, la original, la ciudad de Guadalajara. Después de eso se elaboraron las peregrinas, y la original ya no sale de su santuario más que 2 veces. Baja de su altar para la romería. O sea, en la romería sí es la original la que se trae desde Guadalajara hasta Catedral, desde Catedral hasta Zapopan. Y en la fecha del 18 de diciembre, que es su fiesta grande, baja y recorre el atrio. Bien. Después de estos títulos, desde luego es muy reconocida, difundida. Se hacen, desde luego, los juramentos en aquel tipo de la relación Estado-Iglesia. Es perseguida, pero no se logra. Desde luego, ayudó también a la independencia. En Tlaquepaque fue importante, en Guadalajara no se diga. Y aún su influencia es importante porque, desde luego, todavía millones de personas vienen a la romería, creen en ella, confían en ella, ¿bien? Y en ella todavía hay un gran futuro. Y licenciado Bernabé, te agradezco tu tiempo, tus respuestas, y que esto, desde luego, hay posturas variadas en torno a la religión católica, a la iglesia y demás, pero se hace esto con la mejor intención, con difundir algo de historia, con difundir también el papel de la fe en la historia de la humanidad, y no se diga
de esta parte de Guadalajara. Y agradezco mucho tus respuestas, Gracias. tu participación y cualquier cosa que nos hayas respondido. Estoy realmente gustoso. Y gracias a todos por escucharnos. No olviden seguirnos o seguirme, El Humano Futuro, en todas las redes sociales, TikTok, Instagram y demás. Aparte de aquí de YouTube. Like, comenten, compartan y opinen. Se vale. Y, licenciado, tus redes sociales, pues si alguien quisiera buscarte y no sé, alguna investigación o cuestionarte algo o acudir a ti ante alguna cuestión histórica, sería interesante. ¿Cómo te pueden encontrar? Pues en Instagram estoy como Bernabé.jara, en TikTok como Bernabé Jara Ok. y en Facebook igual Bernabé Jara. Es como pueden encontrarme en casi todas mis redes sociales. Te agradezco muchísimo. El futuro está desde luego en la espiritualidad. No importa de dónde venga, pero que sea desde la fe y el corazón y el espíritu. Hasta luego y un gusto. Un gusto y gracias por la invitación.